Históricamente en Paraguay siempre hizo calor. Bertoni lo describía en su momento que en Paraguay solamente hay dos estaciones, la del verano y la del ferrocarril. Así sencillo. Entonces era no es que sea atípico, sino que tengamos frío que dure mucho. Es algo que prácticamente en nuestro país, atendiendo a la actividad solar, no se da. Por algo la ganadería se nutre principalmente de lo que representan las pasturas naturales, las praderas, propiamente dicha. Poco o nada se cultivan pastos en nuestro país. Y en otras regiones en donde el trigo, el girasol y otras flores emergen, solamente en determinadas épocas, aquí prácticamente se puede hacer en épocas en las cuales en otros países no se coinciden. Entonces, ayer publicaba meteorología, o expertos en meteorología publicaban de que la ola de calor, tal así como estaban pronosticando medios internacionales, no nos afectaría a nosotros aquí en zona de Asunción. En el Chaco es sabido de que las temperaturas siempre van más allá de los 40 grados y que las estaciones meteorológicas propiamente dichas, encasillarlas del 21 de diciembre al 21 de junio o cada 21 de 3 meses es imposible hacerlo, porque la naturaleza no se basa en el calendario que nosotros usamos. Ella es caprichosa, es impredecible, y no porque faltan 3 días para que sea primavera, el invierno no se acorte o el frío no llegue. Así que mucha confusión generan hoy día diferentes expertos o pseudo expertos que generan alarmismo en la gente atendiendo al sensacionalismo y hacen ver que gente que está ligada a estos, si bien es cierto los ingenieros agrónomos no son meteorólogos en esencia, tienen esa preparación para ir viendo también estas cosas. Lo mismo los veterinarios, porque trabajan con ellos. Bueno, hoy día me acompaña el doctor Mustafa Yambay, quien va a estar hablándonos acerca de muchas novedades que guardan en relación a la integración agrícola, ganadera y pecuaria. Él es, como saben ustedes, un experto en la cría de ovinos, así que tiene mucho para contarnos acerca de esa experiencia también y de cómo en los establecimientos hoy día se va migrando lentamente, por decirlo así, porque es una transición que cuesta, sobre todo a los ganaderos tradicionalistas, incorporar los conceptos de agroforestería o agrosilvopastoril dentro de un establecimiento. No todos también pueden hacerlo, pero aquellos que están viendo la posibilidad lo van haciendo gradualmente, atendiendo a que primero tienen que quitarse ese tradicionalismo y obviamente también el recambio generacional que se va dando y convencerle a los más experimentados de las nuevas técnicas o posibilidades, a veces también es difícil. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Freddy, ¿cómo está? Un gusto estar acá. Te agradezco la invitación y bueno, a las órdenes siempre. No, siempre para nosotros es un gusto conversar con usted. Las veces que coincidimos, no son muchas, pero siempre sacamos materiales que son útiles para todos, sobre todo en el sector pecuario. Y hoy día ese dinamismo que se da con la agricultura siempre fue una simbiosis. Siempre decían que primero para ser ganadero hay que ser agricultor. Entonces hoy día también parece que hay que ser algo de forestal. Y se van dando las cosas como para que vayan aprovechándose esos recursos muy valiosos que tenemos como país en cuanto a suelo, clima y recursos hídricos también. Asimismo, la actividad misma nos obliga a buscar alternativas en los suelos, en los campos. Y bueno, todas estas alternativas son válidas, ¿verdad? No solamente cerrarnos hoy en la ganadería. Hoy los números prácticamente nos empujan a buscar alternativas y bueno, entre ellas en nuestro caso es la agricultura de renta y bueno, la agricultura para producción de alimentos y bueno, sí, optimizar todos los metros cuadrados del campo, las hectáreas, como para poder acelerar procesos, aumento de carga, más producción de kilos por hectárea, sea el cultivo o la especie que fuere. Así tal cual es, aprovechar al máximo cada metro cuadrado. Si bien es cierto, muchas veces a la altura del ojo vemos cosas muy lindas, la pastura es espectacular, elevando unos metros más hoy día gracias a la vista satelital o los drones propiamente dichos que incorporan obviamente esas cámaras para poder visualizar mejor el estado de salud de las pasturas, por ejemplo, nos ayudan a determinar qué estamos haciendo bien o qué debemos ir corrigiendo en los diferentes tipos de actividades en los cuales vamos
encaminándonos. Específicamente, el doctor viene a hablarnos acerca de lo que representa la participación suya dentro del Congreso del CEA, de experimentación, Consorcio de Ganaderos para la Experimentación Agropecuaria propiamente dicho, que los días 6 y 7 de noviembre organiza su congreso en el Centro de Actividades de la Conmebol, así que mucho espacio, muchos conocimientos y por sobre todo mucha experiencia. El doctor Yambay es una persona muy joven, un profesional bastante joven, pero que ya ha venido años trabajando en los segmentos y desarrollos obviamente de tecnología en nuestro país. En el marco de la Expo Internacional Mariano Roca Alonso, por ejemplo, presentaban la versión impresa de lo que representa el Manual de Buenas Prácticas para la Producción Ovina, un logro muy grande. Hablamos del logro realmente porque siempre hubo información, pero esta estaba dispersa. Entonces, aglutinar esto y que solamente quede en un formato digital parecía algo muy ambiguo, porque estamos todavía acostumbrados a leer, a tener la parte impresa, a tener el papel en la mano, y resulta más agradable, al menos a mí también, leerlo. Entonces, era un gran logro en ese momento ir sacando algunos ejemplares en formato impreso para poder distribuirlo cada uno dentro de las distintas asociaciones que integran otra vez las incorporadas a la ARP. Así mismo. Este tema del manual de buenas prácticas hoy no es una misión que nos pusimos. Había venido el pedido primero para participar de un proyecto dentro de los productos del Senaxa, un proyecto financiado por el BID. Y bueno, sacamos todo este asunto de tratar de formalizar el rubro. Y pedido siguiente fue un manual de buenas prácticas que vino a partir de un proyecto Procadenas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y bueno, cuando nos piden cosas sobre rumiantes, especialmente los pequeños rumiantes, le tenemos un cariño especial, no podemos decir que no. Claro. Y siempre dijimos, falta esto, y hasta que descubrimos que si falta tenés que involucrarte para hacer, ¿verdad? Y bueno, sí. Con un equipo espectacular nos pusimos la tarea de hacer esto y bueno, el resultado está ya por suerte. Desde Paraguay tiene un manual de buenas prácticas actualizado al año 2023 y bueno, un logro de todo que está a disposición. Ojalá sigamos consiguiendo recursos para poder imprimir en ese nivel de calidad de impresión que buscamos siempre imprimir, como para que sea un material no solamente de consulta, sino material de mostrar un poquitito lo que hacemos en el país, porque el 100% de las fotografías que están dentro del manual son fotos de cabañas, de productores paraguayos, y bueno, nos sirve también como vidriera de lo que hacemos acá en el Paraguay. Claro, esa vidriera es muy importante ir mostrándola a la gente, obviamente, y que cumpla ese rol de diseminador de las tecnologías, de las buenas prácticas, sobre todo atendiendo a los nuevos lineamientos que se buscan implementar de parte de gente que está protegiendo lo suyo. ¿Para qué vamos a ser sinceros? La Unión Europea está buscando proteger lo suyo, está buscando proteger su agricultura, proteger a su gente, a sus industrias. Entonces, como en nuestra región prácticamente producir alimentos es algo natural, algo que se da, y más hoy día incorporando tecnología se da de una manera espectacular y con grandes volúmenes que permiten exportar lo que los países como Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay hoy día también están haciendo, saldo exportable interesante. Entonces el destino muchas veces es la Unión Europea, pero ellos también producen mucho más costosamente, pero igual tienen que blindarse para poder protegerse ellos, proteger sus industrias, proteger su clase trabajadora y por sobre todo también, obviamente, sus intereses económicos. Entonces, hay freno de mano que se busca implementar para nosotros, a los cuales ellos no están dispuestos tampoco a retroceder por lo que representa lo que ellos mencionan, crisis climática, cambio de gases de efecto invernadero y demás. Ellos crecen, a nosotros nos quieren poner la mano. ¿Por qué no crecemos todos iguales y estamos en equilibrio permanente buscando soluciones o alternativas que nos permitan ser igual que ellos, competitivos, doctor? Así mismo, bueno, el Paraguay es un país que vive y respira campo, ¿verdad? No solamente en lo que refiere a ganadería, sino a agricultura también, y hoy ya también con proyectos muy grandes en lo que se refiere a reforestación. Y bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo la tarea de producir y mientras tanto dedicarnos también a contar cómo producimos, ¿verdad? Sí. Siempre hablamos de eso, de contar de la forma que producimos, y finalmente
Cuando termina el día nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es alimento, y contra eso en cuentas finales no va a haber cómo competir. Estamos produciendo alimentos de buena forma, de forma sostenible para mucha gente, y ese excedente va al mundo. Así tal cual es. La región oriental se habla de que ya llegó a su límite en cuanto a la expansión agrícola y ganadera propiamente dicha. Somos un país que tiene 10 millones de hectáreas que están en campos bajos. Somos un país con 24 millones de hectáreas potenciales para la producción ganadera. Agrícolamente estamos alrededor de 3.5 tecnificadas, otras 5 millones en lo que referiría al eslabón de la agricultura familiar, es decir, tierras no tecnificadas, pero igual utilizadas. Entonces, la región oriental ya está prácticamente a su tope, atendiendo a las legislaciones ambientales vigentes. La mirada se da en el Chaco. El Chaco está llamado a ser un gigante. Hoy día las construcciones, o sea, si bien es cierto, a nivel de infraestructura todavía son muy limitadas las obras, pero hay avances muy importantes y proyectos que se van consolidando de aquí, o se irán consolidando de aquí a poco. Agrícolamente se ha encontrado la vuelta, y la tecnología hoy día, como bien mencionaba el doctor al inicio, se va incorporando la producción agrícola y ganadera, aprovechando ese recurso muy valioso, el cual es el suelo chaqueño, se va dando. Entonces, la realidad es muy importante tocarla. El Chaco paraguayo está llamado a ser un gigante, doctor. Sí, es la nueva frontera agrícola, yo creo, de la región luego, ¿verdad? Tenemos millones de hectáreas todavía a ser desarrolladas. Felizmente tenemos una legislación, una protección ambiental, y no solamente la estamos respetando, sino vamos creando ecosistemas nuevos, ¿verdad? A través del desarrollo, introducción de aguadas, de bebederos. Sí. Entonces se crea realmente una simbiosis, una suerte de mutualismo también con la naturaleza, respetando siempre, claro, ¿verdad? Yo te hablo siempre de la producción que respeta a rajatabla las leyes, el porcentaje de monte que tenemos que dejar, las cortinas. Y bueno, y todo nos sirve, todo nos contribuye para tener una producción de buena manera. Y bueno, el Chaco se está desarrollando finalmente a un ritmo de migración de pasturas degradadas a suelos agrícolas. Entonces ese cambio, la introducción de la agricultura no es una agricultura que ataca a los montes, sino son montes que se desmontaron hace 20, 25 años, y hoy hay una migración nada más de cambio de uso de suelo de pasturas degradadas que ya no producen tantos kilos por hectárea a agricultura. Y bueno, todos esos potreros que tienen potencial de volverse chacras agrícolas están migrando, porque hoy, después de 3 o 4 años de sequía, tuvimos un año bueno. Y bueno, los rindes son realmente espectaculares a lo que se refiere a producción en sí, y sobre todo la diferencia que hay en costos, ¿verdad? En costos de siembra y mantenimiento de cultivo hasta llegar a la cosecha. Así tal cual, les menciona, por ejemplo, un gran conocedor del Chaco, un investigador nato, el doctor Albert Glatzel, que siempre lo usamos como referencia a través de sus investigaciones o trabajos en lo que refiere al Chaco. En 98 años se está teniendo la posibilidad de tener un Chaco totalmente desarrollado. Como bien mencionaba, hay todavía mucho por hacer, pero se está trabajando. Y alrededor del 35% de lo que actualmente se usa el Chaco es en la parte agrícola, se desarrolló sobre pasturas degradadas, es decir, tierras que anteriormente han sido cambiadas, como bien mencionaba, su uso en cuanto al suelo, y hoy día se incorpora la agricultura. Otras tantas que van incorporándose también dentro de lo que representan los niveles del Chaco indican que aproximadamente entre el 50 y 60% de cada propiedad chaqueña es considerada patrimonio partidamente natural, o en estado natural, o con alteración mínima, en estado prístino debe dejarse. Entonces, Paraguay viene a formar parte de uno de los pocos países a nivel mundial que destina mayor superficie territorial a lo que representa un recurso natural, e igual así estamos produciendo y tenemos el potencial de seguir produciendo más. Así mismo, entonces también hay que ser muy, muy fino en la elaboración de los proyectos iniciales, ¿verdad? Sí. Porque uno
se hace o adquiere o compra o arrienda la superficie total del campo y de las cuales tiene que descontar según la zona el porcentaje de reserva que tiene que dejar. Sí, sí. Entonces, siguiendo esa premisa y también por manejo, lo que es la construcción del suelo agrícola mismo, es muy difícil arrancar de un desmonte a una agricultura, de sí o sí. Tenemos que entrar primero en un proceso de pastura, formar cobertura, Sí. estructurar un poco el suelo y bueno, a partir de ahí entrar en la carrera de volver chacra eso, ¿verdad? Y bueno, a medida que va pasando los años, lo que estamos aprendiendo es que se van construyendo esos suelos y los rendimientos son cada vez mejores, ¿verdad? Y siempre y cuando acompañe las lluvias necesarias, ¿verdad? Que en comparación a la ganadería, el requerimiento es menor. Sí. Pero tiene que venir en épocas precisas. Precisa, sí. Y bueno, y la verdad que nos sorprende, ¿verdad? Una de las características que estamos viendo es que no podemos, inclusive cada metro cuadrado es diferente el suelo, entonces los rendimientos son muy diferentes. Claro. Y después promedias el sector, ¿verdad? Pero realmente descubriendo y analizando y comparándonos y discutiendo muchas cosas, nos está sorprendiendo gratamente lo que es nuestro Chaco. Así tal cual, el Chaco está llamado a ser un gigante. El resurgir de un gigante, decía el presidente, o dice el presidente actual, dentro de lo que representan sus presentaciones. Y es cierto, Paraguay ha sido un gigante en otras épocas. Si bien es cierto, la información es vaga, es dispersa, los hechos demuestran que tenemos potencial, tenemos la gente, tenemos la capacidad, la tecnología llega, la incorporación de las mismas a los establecimientos productivos de manera responsable y saludable se está dando. Entonces, se puede lograr mucho en lo que representan, acompañando obviamente las cuestiones ambientales que están tan de moda hoy día, lograr Paraguay producir alimentos y materias primas para nuestra gente y el mundo. Son los que vamos o estamos destinados a ser un gigante, o somos un gigante, pequeñito pero gigante en materia productiva. Hoy día alimentamos a 80 millones de personas, según lo que decía el ministro Bertoni durante su gestión en un periodo relativamente corto hacia atrás, y que puede llegar a duplicarse. Esta también es una realidad, atendiendo a que el Chaco se va incorporando a la producción agrícola. Soja, maíz, trigo, increíble impensado el trigo, pero se da. Así también arroz. Las rutas que se piensan construir, aparte del corredor bioceánico, se denominan o tienen denominación productiva. La ruta del arroz, la ruta de la leche. Entonces es difícil quitar ese ADN productivo que tenemos en materia agrícola y ganadera propiamente dicha en nuestro país. En el sur, la ruta de los granos, el corredor de exportación y otras denominaciones más también ligadas al segmento productivo. Es innegable. Entonces, una de las o de los temas que va a estar hablando o se van a estar hablando en esos días son precisamente ligados al resurgir del Chaco, a la integración agrícola del Chaco. Entonces el doctor Mustafa Yambay estará disertando y así también acompañando durante una salida de campo a los expertos del CE, así también otros participantes que van a estar haciendo lo propio mediante los accesos que hasta el 30 de septiembre tienen oportunidad de adquirirlos, y para una mejor organización obviamente de esta salida. Dar a conocer lo que se está haciendo en el Chaco Paraguay, específicamente la estancia Josefina, doctor. Sí, la estancia Celia Josefina es uno de los bloques, uno de los campos allá en el bloque de La Patria, que abrimos todas las puertas sin dejar ninguna puertita sin abrir para mostrar todo lo que estamos haciendo allá, ¿verdad? Todos los cambios que se fueron generando a partir de la introducción de la agricultura. En aquel campo es introducción de la agricultura en función al confinamiento que tenemos. Entonces es producción de forraje, en este caso silos de planta entera, sea de maíz o de sorgo para la reserva de fibra, y bueno, un poco de maíz en grano como recurso energético, que es lo que podemos hacer allá. Y bueno, la agricultura en el Chaco nos obliga a alternar cultivos cada año. Y bueno, de repente tenemos que hacer también un poco de soja para migrar ese leguminosa gramínea. Sí. Y bueno, esa parte usamos para renta. Y bueno, vino el pedido del CEA y nos toca en un momento de por fin estabilizarnos un poco, frenar un poquitito, ¿verdad? Y bueno,
cómo decir que no a los amigos del SEA. Y bueno, estamos preparando una salida de campo donde cada parada va a estar siendo atendida por el experto profesional, ya sea de la empresa o consultor nuestro, que va a estar contando. Y bueno, yo lo que voy a hacer un resumen de la historia un poquitito y estar ahí para responder a las preguntas de todo ese proceso que dentro de la historia total de la ganadera es una historia que recién arranca, Sí, sí. pero ya es algo sin retorno para nosotros, ¿verdad? Haber ingresado a la agricultura nos dio otro dinamismo muy diferente a lo que era la ganadería tradicional extensiva. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar de reflejar ahí en la salida de campo virtual del Congreso. Así es, integrar los sistemas de producción hoy día, como bien mencionaba al inicio de la programación, hay un modelo tradicionalista que a todavía a algunos les cuesta despegarse del mismo porque están acostumbrados y se evitan muchos dolores de cabeza, mencionar. Pero también es interesante e importante mirar a la actividad, a las actividades agrícolas, pecuarias y forestales, mucho más allá de lo que es lindo, de lo que es agradable a la vista. Ver la posibilidad de hacer negocios, porque cada metro cuadrado de terreno cuesta un dineral hoy día mantenerlo. Y atendiendo precisamente a las posibilidades que tenemos nosotros, a lo mejor no pierden plata, pero se está dejando de ganar. Y llegar a coronarse como país productor de alimentos y con ello alimentar a nuestra gente, abaratar las materias primas y lo propiamente dicho, los alimentos también, constituye una realidad en la cual Paraguay está comprometido, tanto como así también Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia también. Estamos mirando a Bolivia también como muy, muy cercano a lo que es el Chaco, obviamente, y que tiene también lo suyo. Y se da ese, como bien mencionaba usted, doctor, esa camaradería, ese intercambio de experiencias que le permiten a uno, bueno, voy a hacer esta pastura, voy a probar este modelo agrícola, a lo mejor me resulta, pero sí, asesorado siempre por gente que ya ha estado trabajando en el Chaco y que ha sabido domar a esa bestia natural que tenemos y que con calores que en el 48 mencionaba el doctor Edwin Reimer, decía, en el 48 se registró la temperatura más alta en el Chaco, 46 grados. En el 90 y pico creo que Prats Hill alcanzó 43, entonces, a la sombra. Entonces, ¿cómo lidiar con ese calor, con la escasa precipitación que se da, que va de 400 a 600 en algunas regiones, pero que, como bien mencionabas también usted, tiene que llegar en forma puntual para poder aprovecharlo? Sí. Y que hacen inversiones ustedes muy grandes para el desarrollo de las aguas, tajamares y otros sistemas de colección de agua para que no pueda faltar. Y otro desafío, la integración también de la energía solar, la generación de energía solar atendiendo al sol precisamente y la generación de esa energía a través de esa fuente natural e ilimitada de calor que tenemos, el sol. Y la verdad que hay un mundo por descubrir, un mundo por trabajar todavía ahí, ¿verdad? Muchas oportunidades. Todos estos proyectos que mencionás están llegando. Tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias, sí, en lo que se refiere a legislaciones, ¿verdad? El sector público tiene que acompañar esto, ¿verdad? O sea, ponerle que venga un proyecto muy grande de generación de energía a través de paneles solares, pero no tenemos la legislación, o sea, no tenemos el precio de venta de la energía. Sí, también. Entonces no hay viabilidad en el proyecto, o sea, uno no puede proyectarse. Sí. Cosas así que nos vamos enterando, ¿verdad? Y bueno, el privado siempre con su empuje tratando de desarrollar, ¿verdad? Sí. Tiene que ir siempre de la mano con el sector estatal que ponga las reglas de juego como para que sigan viniendo estas inversiones, se vuelvan atractivas. Y bueno, Paraguay tiene muchas bondades y ventajas, no solamente el agua de la lluvia, sino el agua que tenemos en el acuífero. También. Y bueno, son recursos, realmente bendiciones, como decimos siempre, que tenemos. Y bueno, y tenemos que saber usar, tenemos que generar expertos en la materia que nos enseñen a cómo usar de buena forma esto. Lastimosamente en el Paraguay no tenemos un Embrapa, no tenemos un Insta, ¿verdad? Entonces el que cada uno vaya chocando contra la pared, uh-huh, y después comentando qué le salió, qué no le salió, es la realidad nuestra, ¿verdad? Sí. Hoy por suerte hay varios frentes, entonces bueno, ya lo más barato como
lo más barato que nos puede pasar es aprender del error ajeno, ¿verdad? Normalmente nos equivocamos nosotros, compartimos nosotros nuestro error y bueno, y vamos mejorando. Sí, sí. Y bueno, estamos en ese proceso de apertura de nuevos campos, de nuevas tecnologías. Felizmente hoy hay un capital humano muy, muy capacitado que está llegando a Paraguay, no solamente para trabajar, sino para vivir acá, desarrollar acá. Sí. Y bueno, eso es muy, por lo menos particularmente, muy bien visto para mí, ¿verdad? Porque nos desafía a los paraguayos a estar a la altura de las circunstancias también. Claro. Tenemos que hacer doble o triple esfuerzo como para realmente estar capacitados y poder jugar ese partido contra los profesionales que están desembarcando acá. Y bueno, no quedarnos atrás, ¿verdad? Hoy tenemos todos los recursos, tenemos también la posibilidad de estar a la altura. Y bueno, es también un desafío que de repente no sé si es muy sensible o muy perceptible, pero también es algo que hoy vemos en el campo, ¿verdad? No, de hecho es una realidad. Yo tuve la posibilidad de conversar con profesionales, decía, tengo tanta superficie de tierra en el Chaco y quisiera llevar piscicultura, pero veo que necesita una especie de aireador, decía, oxigenador. Eran unas aspas que están en la superficie moviendo continuamente, generando oxígeno a través de lo que representa ese movimiento del agua. Entonces decía, pero ¿cómo hago llegar la electricidad para que funcione eso? Porque funciona la electricidad, obviamente. Y después, días más adelante, no hace mucho, en otra actividad que tengo, escuchaba hablar a un uruguayo, decía, estamos nosotros pensando traer paneles solares a Paraguay, una marca conocidísima de teléfonos de origen chino, decía, estamos pensando traer nosotros paneles solares acá a Paraguay para poder generar esa electricidad que necesita el Chaco a través del aprovechamiento del sol de aquí a poco. Huawei es la marca, para que no complicarnos. Huawei es la marca, decía, estamos pensando en invertir en Paraguay para traer paneles solares para el Chaco. Entonces, hay mucho por hacer, como bien mencionaba, en esa integración que me decía el doctor. El privado siempre está adelantadísimo del gobierno. El gobierno tiene una estructura pesada, lenta, burocrática, pero se pone las pilas y está acompañando como puede en sus medidas todo lo que representa el dinamismo del privado, porque el Chaco está prácticamente desarrollado gracias al privado, las cooperativas. Hoy día también la apertura de los menonitas al mundo exterior también permite que nosotros podamos compartir con ellos sus conocimientos, así como mencionaban, sus errores, sus aciertos, ir creciendo en conjunto en pos de una zona muy olvidada en todos los aspectos, doctor. Sí, le llegó el momento, ¿verdad? Le llegó el momento al Chaco en una época donde tenemos acceso a mucho conocimiento de muchos lugares. Hay lugares, como escuchamos siempre, hay lugares que se asemejan al Chaco, pero el Chaco es único, ¿verdad? Entonces estamos viendo la manera con todo lo que representa la apertura de nuevas fronteras agrícolas, ¿verdad? Acá uno se tropieza con problemas de transmisión de energía, de caminos, de conectividad. Sí. Hoy tenemos software y estructuras muy modernas que no podemos utilizarlas al 100% por falta de conectividad, ¿verdad? Se está yendo, o sea, uno ve que se está enterrando la fibra óptica, se están cambiando los cables, sí. Se están asfaltando caminos. Y bueno, está acompañando, está viniendo el progreso, ¿verdad? Nosotros felices, o sea, decimos, y vamos a ver, nosotros vamos a vivir finalmente este desarrollo. Aunque no crean, hay gente en el Chaco que tiene todavía alzar los celulares en un mástil, en un baldecito, en un mástil, pescando por la señal. Aunque usted no lo crea todavía. Hace tiempo nosotros acá, en zona de Limpio, Roque Alonso, en Bocá, teníamos que hacer eso para poder tener la señal de celular. Hoy día Oriental está desarrolladísimo. El Chaco falta todavía. Entonces, no es que sea cosa de ostentar tecnología, sino que mencionaba, es importante ese acompañamiento tecnológico para poder aprovechar los software, las cartas satelitales, los GPS y demás, requieren de esa señal para poder utilizar a gusto esas herramientas que permiten generar información que es vital para que los mercados se tranquilicen un poco y digan, no, Paraguay no era tan así como estaban pintando las ONG. No es que Paraguay haya sido un infierno o esté siendo un infierno hoy día, no. Paraguay está sufriendo lo que históricamente sufría, los embates del sol, porque estamos en un lugar en donde la actividad solar es impresionante. Oriental está pegada al Chaco, el Chaco siempre hubo calor.
en estado prístino. El Chaco siempre tuvo 400 milímetros de agua, sin alteración de su vegetación. No ha llovido más, ni ha llovido menos. Las lluvias siguen llegando constantes. A lo mejor se alteró, sí, la periodicidad, pero siguen llegando esos volúmenes. Entonces, esa explosión ganadera y agrícola que menciona el doctor Mustafa Yambay es un hecho atendiendo a la incorporación de esas tecnologías, la astucia e inteligencia de los técnicos locales, así también las experiencias de gente de Embrapa, del INTA, permiten desarrollar esos modelos aquí en nuestro país y a base de aciertos y errores ir produciendo lo que siempre decimos, materias primas y alimentos. Así mismo. Hoy también tenemos un rubro que está tomando mucha importancia, que es el algodón, ¿verdad? Sí, sí. Nos embarcamos también, nosotros entramos también ahí a ver, y bueno, es un mundo también que esas desmotadoras viejas que están todas desarmadas se están yendo al Chaco y se están armando. Entonces, están empezando a haber muchas opciones de desarrollo, muchas opciones de trabajo. Las colonias están dando el siguiente paso, que es industrializar todos los granos, ya sea con desmotadoras, ya sea con aceiteras, y bueno, hay buena luz al final del túnel, ¿verdad? Y bueno, acá hay que trabajar y que el trabajo muestre y hable por sí solo. ¿Y qué tal la experiencia con el algodón? Ya van algunos años, ¿qué tal? La primera cosecha, tuvimos 1000 hectáreas, ¿verdad? Dentro de mi conocimiento totalmente empírico, escuchando lo que los expertos hacen, me pareció un arbusto. Al final tanto creció que ya daba sombra a los capullos abajo. Vino después 4 años, vino un año lluvioso espectacular, entonces los rindes son muy buenos. El tema, como toda actividad que vuelve a arrancar, empezamos a tener problemas con la cosechadora, con las desmotadoras, no damos abasto, estamos formando fila. Ahora terminó la cosecha, una cosecha que se hizo lenta por varios temas que son normales dentro de los primeros años, otra vez de un proceso que está volviendo a resurgir, valga el término que se está utilizando. Y bueno, hay mucha esperanza, ¿verdad? Porque esa área de posibilidad de siembra de algodón es la que va un poquitito suplantando a esa área de intercambio con el maíz. Y bueno, entonces hacemos un año soja, un año maíz, al otro año soja, al otro año algodón, y bueno, esa migración de cultivo va estructurando ese suelo y bueno, nos da la posibilidad de poner los huevos en diferentes canastas, ¿verdad? En lo que se refiere a la parte agrícola. Y bueno, es un rubro más que está teniendo mucho frente de desarrollo con las muchas 4 o 5 empresas que están instalando y ya con desmotadoras en funcionamiento. Y bueno, eso nos va a oxigenar un poco la rapidez de cosecha. Están llegando muchas cosechadoras, ¿verdad? Y bueno, todo un rubro nuevo que está empezando a encontrar su lugar definitivo en el Chaco, ¿verdad? Así tal cual es. Son algo así como 7 las empresas desmotadoras que se están montando en el Chaco. Unas cuantas de emblemas cooperativos, otras cuantas de inversiones privadas que van llegando, también se van animando, obviamente empujados por el entusiasmo que tiene emprendedores como el doctor Mustafa, su equipo de trabajo también en la empresa en la cual desarrolla actividades, así también otros aventureros se habla del Chaco, como mencionaba, trigo, maíz, soja, en una rotación gramínea leguminosa, obviamente cuestiones de simbiosis, el algodón que entra de contramano ahí a formar parte de esa hilera productiva, pero que sí va ganando connotación. Y mencionaba, el suelo del Chaco es un suelo bastante rico en nutrientes, entonces se convierte en prácticamente ese arbusto en un árbol ya en una gran planta que llega a cubrir a las personas y obviamente también generar cierto también conflicto a la hora de manipular, de trabajar en el manejo. Entonces son experiencias que van dándose
desarrollándose, encontrar las variedades exactas que no crezcan demasiado, que generen muchos capullos, es lo ideal y se está trabajando y es lo importante. Entonces, explosión agrícola ganadera del Chaco paraguayo, estancia Celia Josefina, salida de campo virtual es lo que se va a ofrecer para los que estén presentes el día 6 o los días 6 y 7 de noviembre en el centro de convenciones de la Conmebol, ahí en Luque, para poder compartir el 31 Congreso del CEA, congreso que precisamente habla de la integración agrícola, ganadera y forestal. El Chaco también está llamado a formar parte de ese desarrollo forestal a través de especies que precisamente son nativas y así también exóticas, que tienen potencial de producción muy pero muy importante y aprovechable para generar recursos que sabemos bien son bienvenidos para el desarrollo precisamente de infraestructura, el desarrollo en comunicaciones, en el desarrollo obviamente de la gente que vive en el Chaco, que es muchas veces olvidada por la gente que vivimos aquí en Asunción. Así mismo, todos estos frentes que están llegando requiere capital humano, y bueno, se van a ir desarrollando lugares, se van a ir desarrollando evidentemente. A mí me impresiona mucho, yo vengo del mundo 100% ganadero y entrando ahora a la parte agrícola, realmente como trae mucho desarrollo, realmente se nota el progreso en las zonas donde está la agricultura. Los tiempos pues son más cortos en la agricultura. La ganadería es de 2 a 4 años, en la agricultura cada 4 o 5 meses ya vas teniendo retorno, vas generando ese capital para volver a reinvertirlo. Entonces es un dinamismo que se da. Si bien es cierto, la ganadería ha sido importante históricamente en nuestro país, los tiempos de producción son más largos y a veces se llega, a veces no se llega, a veces cierran, a veces no. Estás hoy en junio, tenés buen número, pero vos tenés tu hacienda para entregarla recién en julio, agosto, entonces tenés 2 meses por delante y los números a veces van para abajo. Hoy día esa es la realidad y a veces también la especulación misma de algunos segmentos dentro de lo que representa hoy día, por ejemplo, los frigoríficos están bastante puntillosos en ciertas cosas y los productores se van quejando. Y ahí entra, ayer decía, si es que los precios continúan como están hoy día, nos van a empujar a dejar de producir ganado. No sé si sea la forma correcta de expresarse. Yo creo que si es que los números hoy día no cierran, pues deberíamos de abrirnos a otras posibilidades de, como bien mencionaba, poner los huevos en diferentes canastas para poder entonces diversificar los ingresos y con ellos generar ese dinero, generar desarrollo a través de lo que representan los ingresos en el establecimiento, doctor. Y bueno, el recurso suelo lo tenemos, ahora es buscar la máxima productividad, ¿verdad? Sea cual fuere la actividad que nos dedicamos, ¿verdad? Hoy en día, por suerte, tenemos la posibilidad de crear simbiosis entre varias actividades. La actividad agrícola ganadera te potencia realmente, ¿verdad? En lo que se refiere a producción de kilos por hectárea. Y bueno, lo que yo pienso que va a suceder es que vamos a vernos obligados de salir de esa ganadería extensiva para volvernos mucho más intensivos, ¿verdad? Entonces, que los suelos se dediquen a la producción de forraje, nosotros volvernos expertos en la cosecha de forraje, sea cual fuere, si es pasto, si es grano, si es fibra, si son productos para renta de agricultura. Y bueno, y a partir de ahí ver dónde tenemos los animales, ¿verdad? Sí. Y dar de comer, o sea, ser más óptimo en la cosecha. Y bueno, si tenemos que secuestrar, en el término nomás no es tan bueno, pues sacarle de la pastura como para tener en menos superficie por animal, lo vamos a hacer porque es un país que vive y respira campo, ¿verdad? Agricultura, ganadería, y yo no creo que vamos a martillar mucho, vamos a patear mucho todavía para que nos empujen a frenar nuestro trabajo. O sea, nacimos en este ambiente, es lo único que sabemos hacer. A nosotros nos da una gallina poner un pollito y al año venir tenemos una cría, ¿verdad? O sea, el paraguayo sabe criar. Sabe criar, sí. Y bueno, y cada uno tiene, históricamente todos teníamos nuestra huertita, nuestra chacrita, y bueno, realmente nos vienen, nos enseñan y nosotros queremos hacer una actividad y tenemos que generar el ambiente necesario para que la gente consiga trabajo, se desarrolle, progrese. Y bueno, es
crear el ambiente necesario, ¿verdad? Y bueno, cada uno dentro de su lugar, ir trabajando con esto, que hay gente que se va a tener que dedicar a defender la actividad en otros países, hay gente que tiene que salir a abrir mercado, gente que tiene que producir, en este caso los periodistas contando lo bien que hacemos y también denunciando cuando se hace mal, ¿verdad? O claro. sea, como en todas las cosas hay gente que no respeta la ley, pero finalmente en Paraguay es menor la gente. Ahora, lastimosamente, esa propaganda es la que se utiliza. Y bueno, empezar un poquito a separar, a transparentar las cosas que se hacen bien. Y en ese proceso estamos, como esto es, dentro de toda la historia, son actividades muy jóvenes, ¿verdad? Sí, así actividades muy jóvenes que tenemos que empezar a enderezar, a educarlas bien como para que crezcan bien, ¿verdad? Finalmente así traduciendo a eso. Así es. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Me gustó esa frase que dijo: vive y respira campo. Así que el resurgir de un gigante se dará a través de eso que mencionaba el doctor. Muchas gracias por acompañarnos y esta conversación ha sido muy enriquecedora para mí. Espero que también para los que nos han seguido a través de la señal radial y así también televisiva, para poder entonces y animarse a participar de lo que es el Congreso número 31 del CEA los días 6 y 7 de noviembre en el Centro de Convenciones La Conmebol. Más información en www.congresosea.com.pi y ahí van a estar teniendo más detalles de lo que representa esa grilla con profesionales de primer nivel. Gracias, Freddy, por la invitación y bueno, a las órdenes, siempre un placer enorme haber compartido acá el mate hoy contigo. Así tal cual es. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de programación. Nos despedimos, Dios mediante, hasta el día de mañana con más Amanecer Agropecuario. Bye.